Shalom amigos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo espacio, preguntas y respuestas. Un nuevo espacio que he abierto con motivo a la cantidad de preguntas que me han ido ustedes enviando a raíz de la publicación de mi libro, Sin Torah no hay evangelio. Recuerden que está disponible en Amazon, tanto así en formato físico, tapa blanda, perdón, como en formato digital. Y para todos nuestros amigos de Latinoamérica, que hay algunos países que tienen pues ciertas dificultades para accesar a productos en Amazon, pues también está disponible para ellos en Hotmart en formato digital. No se preocupen que aquí abajo en la descripción les voy a poner pues todos los links y toda la información detalladamente. Y nada, siempre recordarles que si les gusta este tipo de contenido que estamos haciendo, por favor regalarnos sus likes, que eso nos ayuda muchísimo a la evolución del canal. Y bueno, por supuesto que se suscriban los que no lo están aún y activen la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ok, y dicho esto, paso a la primera pregunta que quiero contestar en el día de hoy. Me la envía Débora desde Cuba. Un saludo a todos mis hermanos cubanos. Y dice así, dice, Shalom, si me pudiera explicar lo que siempre he sabido, que este es uno de los argumentos en los que se basan algunos para no guardar Shabbat, o para decir que ya no hay que guardar Shabbat. Por favor, saludos. Saludos, Débora. Ella se refiere a Mateo 12 a partir del versículo 5, donde dice a Yeshua hablando, dice, ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ok, pues este es precisamente uno de los textos más mal interpretados cuando se usa para argumentar de que, por ejemplo, Yeshua aquí estaba hablando de abolir el Shabbat, o con esto se usa como una prueba para decir que el Shabbat ya no hay que observarlo. Y si observamos cuidadosamente el contexto, que es lo importante siempre, y es lo que trato de hacer ver en mi libro, de que no podemos nunca pasar por alto el contexto del Nuevo Testamento, que no es otro que el judaísmo del primer siglo. Entonces, si observamos con detenimiento el contexto de estos versículos, vamos a ver que ocurre aquí exactamente lo contrario. O sea, ¿cuál era el problema realmente? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el problema que se está debatiendo aquí? Bueno, pues el problema no era, por supuesto, si se debe guardar el Shabbat o no. Esto no tiene lógica, esto no cabe en la mente de un rabino judío del primer siglo, de nadie de los que estaban allí. O sea, no, completamente imposible, no tiene sentido. Si se debe guardar o no el Shabbat, eso no entra en la discusión para nada en la mente de Yeshua, ni de los fariseos, ni de ninguno de los discípulos, ni de nadie en ese momento allí. Entonces, imagínense, todos los presentes, tanto Yeshua como sus discípulos, los fariseos que estaban en esa discusión con él, pues están todos de acuerdo en que el Shabbat debe guardarse. Eso es algo que pues no hay ni que explicarlo mucho, no es lógico que todos judíos, observantes, rabinos, vayan a estar hablando en contra del Shabbat. Esto no, no tiene sentido para nada. Entonces realmente ese no era el problema. La discusión era eh, ¿qué constituye realmente una violación del Shabbat? No si se debe guardar, sino, vamos a decir, cómo se debe guardar. O sea,
que constituye una acción o una labor que clasifique como violación del Shabbat. O sea, esto básicamente se conoce como un debate halájico. Esto es halajá, es un debate halájico que está teniendo Yeshua con este grupo de fariseos que vienen a cuestionarle. Entonces, ¿qué es lo que habían hecho los discípulos? Leemos desde el versículo 1 que dice, sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces los fariseos responden, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en Shabbat. ¿Ven? Es una discusión eh, o sea, alrededor de qué cosa es lícito o no hacer en Shabbat. Entonces, observemos, aquí no los están acusando de trabajar en el campo, ni de hacer comercio, ni de viajar, ni de ninguna otra cosa. Simplemente es una cuestión interpretativa de la halajá. Si, es, si esta acción de recoger las espigas, pues constituye o no una violación del Shabbat. Eso es todo. Entonces el maestro usa el ejemplo de David, el clásico ejemplo del rey David, cuando come del pan de la proposición que normalmente estaba reservado para los sacerdotes, para los Kohanim. Entonces, ¿por qué? Y hay que preguntarse eso, ¿por qué David comió de ese pan? Bueno, pues porque había una necesidad humana real, existía esa necesidad humana. Entonces, pues hay hambre, pues hay que comer. Entonces, ¿la enseñanza cuál es? Pues que la Torá fue dada para la vida, no para destruir la vida. Entonces, si hay una necesidad humana real, si hay hambre, como en este caso, como en el caso de David, que el maestro pone el ejemplo, pues entonces es lícito, aunque sea Shabbat, pues así como David comió del pan, pues que los discípulos recojan pues algunas espigas para comer, porque hay una necesidad humana, lícita, real, y esto es algo muy común que se habla en toda la Torah oral, que se llaman Pikuah Nefesh. No quiero ponerme demasiado técnico, pero básicamente es como decir para salvar una vida, porque hay una necesidad, como les dije, humana real, pues entonces hay ciertas cosas que son lícitas hacer en Shabbat. Entonces, esta es la discusión en estos versículos en el capítulo 12. No es si se debe guardar o no el Shabbat. Entonces, luego el maestro hace algo magistral con su dominio de la halajá, y es que también usa el ejemplo de los sacerdotes, porque él les dice, los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat y son sin culpa, ¿ya? O sea, eh, eh, el uso de esta palabra que se traduce al castellano como profanan, pues hay que verlo como algo intencionalmente usado por el maestro para provocar, vamos a decir así, ¿no? En el medio de la discusión, porque estamos teniendo aquí, estamos viendo que ellos están teniendo un debate que es muy tradicional, es muy clásico entre los rabinos, este tipo de debate halágico. Entonces él usa esta palabra para decir, bueno, técnicamente podemos decir que los sacerdotes en Shabbat profanan el templo. ¿Por qué? Porque Dios dice que en Shabbat no se pueden realizar ciertas labores, pero también mandó a que se hiciesen labores en el templo en Shabbat por medio de los Kohanim. O sea, los Kohanim en Shabbat están realizando ciertas labores que son mandadas también por Dios. O sea, hay que hacer sacrificios, hay que encender fuego en el altar, hay que transportar objetos, hay que realizar múltiples tareas que se hacían en el Beit HaMikdash, en el templo por parte de los sacerdotes, eh, aún en Shabbat. Entonces son actividades que normalmente para el pueblo común serían consideradas trabajos, más sin embargo, para los sacerdotes, pues Dios mismo las ordenó hacer en el templo porque esa era su función. Entonces, eh, la conclusión aquí es que no toda actividad, no toda labor en Shabbat constituye una violación del Shabbat mismo, ¿no? Este es el punto exacto del maestro. O sea, una vez más estamos viendo una discusión del tipo halágica. ¿Qué cosa es lícito
o no hacer en Shabbat, no si el Shabbat se debe guardar o no. Exactamente este es el punto. Entonces, también hay otro detalle aquí en las palabras del maestro que me gustaría también pues analizar. La frase uno mayor que el templo está aquí. Esto para mí es clave porque Yeshua no está diciendo yo soy mayor que el templo, por lo tanto ya no hay que guardar el Shabbat. Para nada. Esto sería una conclusión demasiado extraña, o sea, no tiene sentido tampoco. Esto en la mente judía de un rabino como Yeshua en el primer siglo, ni mucho menos. Eh, lo que pasa es que él aquí tiene un argumento bastante claro. ¿Y cuál es? Pues que si en el servicio del templo por parte de los Kohanim, realizando ciertas labores que son necesarias hacer en Shabbat y mandadas por Dios mismo, pues eso se interpreta como que está justificado hacerlo, aunque sea Shabbat, pues cuanto más el servicio relacionado con el Mesías. O sea, en otras palabras, el maestro le está diciendo a estos fariseos, si se justifica de parte de los sacerdotes que para servir en el templo realicen ciertas labores, o sea, ustedes no discuten de que ellos en el templo en Shabbat tengan que realizar ciertas labores, pues también se justifica que mis discípulos en el servicio a su rabino, a todo el ministerio de ellos, vamos a decir así, que estaban llevando a cabo, pues si hay una necesidad genuina, humana, de vida, de necesidad física como el hambre, pues también está justificado pues recoger aquí algunas espigas para comer, como mismo hizo David, porque tenía una necesidad genuina, ya, y se justificó pues que eh, se alimentase del pan que solo los sacerdotes se podían alimentar. O sea, que es simplemente una discusión halágica y esto específicamente es el uso de un razonamiento, de una ley, vamos a decir así, exegética muy conocida en el judaísmo, que es el Calve Omer, que es como decir, eh, si algo es cierto y se aplica en este punto de menor rango, vamos a decir, pues también se aplica en este otro que es de mayor rango. Y también se puede usar viceversa. O sea, si algo es correcto, verdadero, si algo se justifica aquí, pues también se justifica en este otro ejemplo. O sea, si los sacerdotes, repito, se justifica de que aún en Shabbat tenga que realizar ciertas labores por el servicio al templo, pues cuanto más no se justifica que unas personas como los discípulos del maestro, los discípulos de un rabino, pues como tienen hambre, pues recojan algunas espigas, aunque sea Shabbat. Entonces, ese es simplemente todo lo que está pasando aquí. Es un debate halágico, es un debate entre rabinos, entre la interpretación de cada uno de qué es lícito o no hacer el Shabbat. Para nada. Aquí se está discutiendo la observancia del Shabbat. Eso no tiene ninguna lógica. Ahora, otra frase que es muy importante también entender y analizar que dice el maestro en estos versículos es cuando cita al profeta Osea. El profeta Osea sí dice, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Ok? Entonces, si vamos al profeta Oseas, no es que Dios está diciendo por medio del profeta de que está rechazando los sacrificios, porque él mismo lo mandó. Entonces, como que se contradice, no tiene sentido. O sea, si primero manda los sacrificios y después los rechaza, o sea, ¿qué tipo de Dios estamos creyendo? En uno que dice hoy una cosa y después cambia de opinión. Entonces, no es esto, no es que él esté rechazando los sacrificios, es simplemente que hay una denuncia aquí de cómo se está llevando a cabo ese ritual de los sacrificios. O sea, la denuncia que hace el profeta Oseas es que el ritual se está haciendo completamente sin misericordia, sin amor. Es un legalismo frío, mecánico, eh, sin compasión ninguna. Es lo que está diciendo Dios a través del profeta, es eso. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no es que ya desecho los sacrificios, sino es o por ende desecho toda la Torah, toda la ley, todos los mandamientos. No. Lo que quiero es que se hagan, se lleven a cabo, se observen, se pongan en cumplimiento esos mandamientos que yo he mandado, dice Hashem, pero para aprender
lo que hay detrás de esos mandamientos, que es la misericordia, la compasión y el amor. O sea, si yo no realizo los mandamientos con amor, con misericordia, con compasión, ya como el caso que estamos analizando de una necesidad humana, el caso del hambre. O sea, porque es Shabbat, voy a permitir de que alguien pase hambre. No, o sea, ese no es el sentido detrás de los mandamientos que el Eterno pues nos ha mandado en su Torah. Y este es todo el punto de la discusión. Entonces, el maestro está aplicando este principio a esta situación. Yeshua está diciendo, los discípulos tienen hambre y los fariseos están más preocupados por una, vamos a decir, una interpretación rígida del mandamiento más que de la necesidad humana genuina que están teniendo un grupo de personas, en este caso los discípulos del maestro. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué enseña realmente este pasaje? Bueno, este pasaje no enseña el Shabbat fue abolido. Esa no es para nada el tema ni la conclusión aquí, o ya no hay que guardar el Shabbat y por ende ninguno de los mandamientos como se enseña, eso tampoco es lo que está pasando aquí. Y mucho menos Yeshua anuló para nada ni el Shabbat ni ningún mandamiento. Eso se ha tergiversado por muchísimos, muchísimos años. O sea, lo que realmente está pasando aquí es que hay una enseñanza que es la de el Shabbat, en representación de todos los mandamientos de la Torá, pues debe interpretarse conforme a la intención por la cual Dios mismo lo dio, que es el amor, que es la compasión, que es la misericordia. O sea, la misericordia, el amor, la compasión forma parte, vamos a decir así, de la halajá divina. Entonces nosotros debemos aplicarlo así. ¿Qué más enseña? Pues que la necesidad humana legítima tiene peso dentro de la observancia. O sea, tenemos que tener en cuenta la necesidad. O sea, tienen hambre, pues que recojan espigas. Es que es Shabbat, no importa. El Shabbat fue dado para la vida, la Torah fue dada para la vida, no para que las personas se mueran de hambre, ni mucho menos. Entonces, esto es todo lo que está ocurriendo aquí y bueno, Yeshua está evidentemente pues mostrando de que él tiene autoridad para interpretar correctamente la Torah como cualquier otro rabino del primer siglo. Esa era la función de los rabinos, era dar su interpretación de los mandamientos, de la Torá, de la ley, y así enseñaban a sus discípulos. Entonces, este es un ejemplo buenísimo para darnos cuenta cómo Rabino Yeshua interpretaba la Torá, ¿no? Esa era la autoridad que él, como todos los rabinos, repito, tenían para interpretar la escritura. Entonces, podemos decir de que si alguien sigue usando esta porción de Mateos capítulo 12 para decir que ya no hay que guardar el Shabbat, pues realmente está pues, respondiendo una pregunta que nunca se plantea aquí para nada. O sea, la pregunta no es si se debe guardar o no el Shabbat o si debe existir o no el Shabbat. Para nada. La pregunta es cómo debe interpretarse y aplicarse el Shabbat y por ende todos los mandamientos. Recuerden, amor, misericordia, compasión, eso debe ir acompañado de la observancia de la ley, de los mandamientos, porque es para vida, es para bien. ¿Ya? Entonces, nada, espero que les haya gustado, espero haberte respondido, Débora, desde Cuba. Gracias por tu pregunta y bueno, a ustedes, si les gusta este contenido, pues, y de pronto preguntas como esta son preguntas que ustedes también tienen, pues pueden escribir ahí en los comentarios, díganme qué piensan, siempre los leo y voy a estar atento y si tienen más dudas, pues envíenmela y con gusto en este espacio de preguntas y respuestas, pues voy a hacer todo lo posible con la ayuda del cielo para responder. Nada, que el Eterno les bendiga, gracias por estar y nos vemos en el siguiente. Shalom.